Bien, pues muy buenas tardes. Les saluda Miguel González Ibarra, profesor de la UAM Iztapalapa, y a nombre del posgrado en Estudios Sociales en la línea de Procesos Políticos, les damos la más cordial bienvenida a la quinta sesión del Simposio sobre Métodos de Investigación, Experiencias y Saberes. En esta ocasión, queremos agradecer de antemano, hacer un reconocimiento, la verdad, muy grande, muy sincero, al doctor Ignacio Camargo González, quien nos va a presentar un trabajo intitulado El discurso ideológico en las redes sociodigitales, la configuración de una subcultura del insulto y la delación en el contexto de los procesos electorales en México en 2021. Pues muchas gracias, bienvenido a Ignacio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Gracias por el tiempo, la paciencia. Bueno, antes de darle la palabra al doctor Ignacio, cedo la palabra al maestro René López de la Torre para que pueda compartirnos su síntesis curricular de Ignacio. Adelante, René. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Ignacio Camargo González por esta presentación. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Chihuahua. Actualmente se encuentra adscrito al posgrado de la propia facultad, en donde imparte las cátedras de Sociología de la Comunicación, Deontología de la Comunicación, Filosofía de la Comunicación, Metodología de la Investigación, Seminario de Investigación en Comunicación 1 y 2, Marco General de la Administración Pública y Estructura y Régimen Jurídico del Estado. El doctor Camargo, además, realizó estudios de ciencia política, administración pública, sociología política y estudios regionales. Ha participado en diversas investigaciones sobre instituciones democráticas, actores de la política, comportamiento electoral, tecnologías de la información y comunicación, y de hecho destaca en un trabajo acerca de una evaluación del sistema de establecimientos penitenciarios en el estado de Chihuahua. Finalmente, los reconocimientos que ha recibido el doctor Ignacio Camargo son, en primer lugar, el perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado. En segundo lugar, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y finalmente, en tercer lugar, es miembro del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados, RCA, en el área quinta, Sociales y Económicas. Finalmente, pues cedo nuevamente la palabra al doctor González Ibarra. Muchas gracias, René, muchas gracias a todos los presentes, sobre todo a las personas que nos visitan a la Universidad Autónoma Metropolitana a través de Facebook, de YouTube. Les agradecemos mucho. Esperamos que esta sesión contribuya sobre todo a la discusión, a la construcción de proyectos de investigación y, por qué no decirlo, a compartir un espacio de amistad y de trabajo con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la que, insisto, le agradezco mucho a mi amigo Ignacio, sobre todo por ese esfuerzo de colaboración, esa amistad, y sinceramente hago un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo públicamente, ya que la investigación pues no se logra de manera individual, sino es un proceso colectivo. ¿Sí? Pues muchas gracias, Ignacio, adelante. Tenemos más o menos 45 minutos como límite para que tú compartas lo que tú quieras en esa parte de tu tema. Y bueno, después viene una parte de comentarios de los estudiantes, del público, y cerramos después ya con otra intervención, con una posición de este tema tan maravilloso, tan complicado en la investigación, que es el insulto y la delación en los procesos electorales. Pues gracias, Ignacio, bienvenido y te cedemos la palabra.
Bueno, Miguel, pues primero agradecerles la invitación a este seminario y a la propia Universidad Autónoma Metropolitana que está organizando este tipo de eventos que me parecen muy importantes, ¿no? Sobre todo en la etapa formativa de los estudiantes en ciencias sociales en particular. Esta es una versión preliminar de un artículo que está por concluir sobre los sistemas de creencias, los sistemas de creencias en la esfera de la política, es decir, las ideologías políticas. Pero esta vez no quise ir ni a los estatutos de los partidos, a los documentos básicos de los partidos a los candidatos o a los políticos que de ordinario que participan, ¿no? en foros o en debates, sino más bien quise ir a a los foros en donde podemos encontrar al ciudadano que está interesado en temas que tienen que ver con la política. Esta pues es una de las recomendaciones que hacen quienes investigan a las redes sociodigitales o quienes hacen investigación de este tipo, ¿no? El investigador debe procurarse ciertas técnicas o ciertas estrategias para poder obtener los datos que necesita, los datos que considera son importantes para explicar el fenómeno que tiene con está trabajando, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que siempre hago en este tipo de seminarios, este tipo de cursos de metodología, es que muchas veces los alumnos o los investigadores tienen problemas para ubicar el objeto de investigación. Entonces, lo primero que considero que debe hacer alguien que intenta trabajar en algo, en algún fenómeno que le llama la atención, es ubicar la fuente de sus datos. ¿Quiénes son los informantes? Y pueden ser una política pública, pueden ser los funcionarios, pueden ser alumnos de primaria, de secundaria, etcétera. Eso es como o debería de partir una investigación, ¿no? Ya ahora desde el enfoque cualitativo es muy importante, es que nosotros deberíamos de ser capaces de manejar no solo una gran cantidad de datos, sino una gran diversidad de datos. Un investigador cualitativo puede ser capaz de analizar entrevistas, puede entrevistar audios, puede analizar audio, puede analizar video, puede analizar foros en video o foros transcritos, puede analizar, no sé, un diario de debates, fotografías, etcétera. Y todo esto, pues, todo esto se integra en lo que en Atlas T se conoce como la unidad hermenéutica. Es como un archivo en el que se van a ir colocando todos los documentos básicos con de los que el investigador puede obtener datos para explicar el fenómeno que tiene en mente, ¿no? El fenómeno que ha ubicado. Entonces, y aquí tenemos, pues ahorita vamos a hablar de eso. Más adelante les voy a tengo una presentación que quiero compartir. Una de las diferencias que existen entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. La gran cantidad de datos y la gran diversidad de fuentes de datos que pues desde el enfoque cualitativo se pueden utilizar. Y por otra parte, el enfoque cuantitativo que tiene sus principios epistemológicos, que intenta generalizar los resultados, que los fenómenos los mide con variables, etcétera.
todos estos detalles y el asunto del muestreo, de la teoría del muestreo, es para ellos muy importante. Esas son como las grandes distinciones, ¿no? Entre un enfoque y otro. Ahorita los vamos a revisar. Pero para un investigador que se inicia, que da sus primeros pasos en investigación cualitativa, pues esto puede parecer desconcertante, ¿no? Que tú puedas utilizar datos como la fotografía, como planos, entrevistas, audio y video, etcétera. Si has escuchado, pues que casi siempre los datos que se construyen para investigación social, pues proceden de una encuesta, ¿no? Esa es la gran diferencia que vamos a estar observando acá. Bueno, y ahora respecto de mi investigación en particular, pues bueno, les comento que surge de un interés de una de mis líneas de investigación sobre los actores de la política. Entonces, de los actores de la política, como he estado siempre pendiente de lo que se dice, de lo que dicen, de lo que hacen, del tipo de discurso, de la manera en la que, de la manera en la que, por ejemplo, participan en las campañas, las estrategias que utilizan, etcétera. Entonces, de ahí me surgió la inquietud de saber qué es lo que está ocurriendo, pero con el votante, con el ciudadano, con las personas que son actores de la política, pero que se encuentran en ese nivel de ser un simpatizante únicamente, ¿no? Que no son candidatos, que no son políticos, que no son activistas. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Y entonces, y de ahí, pues me encontré con que es muy importante el asunto de la ideología. La ideología en la esfera de la política o como un elemento fundamental de la subcultura de la política, pero en la gente. ¿Qué es lo que está pasando con el ciudadano común y corriente, digamos? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando trata el tema de la política? Y entonces ahí pues nos dimos cuenta que hay una gran polarización, una enorme polarización, que utilizan cierto tipo de estrategias para relacionarse con los demás, sobre todo a través de los foros digitales, de estas redes sociodigitales y en particular de YouTube, porque de ahí fue donde yo obtuve los datos, ¿no? De los foros de YouTube. En realidad, les digo que, les decía, son una gran cantidad y fuentes diversas. Principalmente se analizan los foros en los que participa la gente, lo que escribe, lo que dicen, lo que se dicen unos a otros, las estrategias que utilizan. Qué es lo que se dicen, cómo se lo dicen y el contexto al interior del texto también es muy importante, ¿no? Saber que el significado de un texto, de una frase o de un albur viene de la relación que tiene con otros elementos textuales. Entonces eso era lo que, de ahí surge la inquietud, ¿no? De los actores de política pasamos, pero hay alguien que también es importante en el ámbito de la política, el ciudadano, las personas que están interesados en la política o que se interesan por momentos, que se interesan por periodos, que se interesan por una noticia, que se interesan en la política es decir, que saca del interior de una persona esa vertiente de su sistema de creencias, esa vertiente de la ideología, porque pues no siempre estamos interactuando con ella, no siempre la percibimos, no siempre nos damos cuenta que utilizamos. De hecho, hay gente que se pasa toda la vida sin saber que es de izquierda o sin saber que es de derecha. Sin embargo, los actos discursivos pues te dan cuenta de esta, ¿no? De ese fenómeno. De este fenómeno que solo nosotros, los investigadores, somos capaces de construir. Es decir, pues para una persona
que esté en contra del aborto, pues simplemente está en contra del aborto y se acabó. Solo un investigador puede decir, ah, bueno, si estás en contra del aborto, entonces a ti te voy a ubicar en el margen derecho del espectro ideológico, ¿no? Por poner un ejemplo. Porque ahorita también se está discutiendo el asunto, ¿no? Y se va a seguir discutiendo. Se va a seguir discutiendo sobre la pederastía, sobre la religión, sobre el aborto, sobre la pobreza, sobre el papel de los empresarios en la configuración de la oligarquía político-económica, etcétera, etcétera. Son un montón de fenómenos que ahí se van relacionando y que vamos a ir, aquí ubicando. Bueno, entonces les comparto la investigación. Ahí sobre la marcha también me gustaría ir comentándoles, no sé, algunas, he trabajado ciertos aspectos o qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Me llega un anuncio de que tengo una conexión de internet inestable, así que si me desconecto, pues esto es pues, una cuestión acá de tecnología, ¿no? Sí, en ocasiones se Bueno, corta les su comparto la audio pantalla. y no se escucha bien, pero podría funcionar mejor si apaga la cámara. Ah, ok. Entonces ahorita les comparto y apago la cámara, a ver si ya queda mejor. Gracias. Ok. Bueno, Muy bien. ahí está ya. Sí, Sí, ya se ¿Sí ve. ¿Están observando la pantalla? sí, todo muy bien. Ah, ok. Bueno, entonces es el discurso ideológico en las redes sociodigitales, la configuración de una subcultura del insulto y de la delación en el contexto de los procesos electorales del 21. Y bueno, la configuración de una subcultura del insulto, ¿por qué se me ocurrió poner este subtítulo? Porque eso era lo que yo encontraba de manera recurrente en los diálogos de la gente que se integra a los foros. Insultan al objeto central o al objeto central del intragrupo. Bueno, son categorías, ¿no? Son conceptos que se tienen que ir, ubicando para que tú puedas también ir explicando, ¿no? Entonces, lo primero que hagamos es que lo primero que estoy ahí utilizando es que que las personas se ubican en un determinado grupo, en un intragrupo, ¿no? Yo le puse así. Bueno, esto más bien viene del texto de Duverger sobre los partidos políticos, en donde él explica ahí cómo las personas se ubican en un determinado grupo y cómo se vuelven activistas cuando dicen que no lo son. Por ejemplo, que alguien comparta, alguien que intente dañar la imagen del otro, ya se vuelve, ya es un activista. O sea, es no solo un simpatizante y no solo un votante, sino que hay niveles, ¿no? Y esa configuración de los actores al interior de un grupo lo vas identificando por su propio discurso, ¿no? Entonces esto lo dice Jesús Ibáñez, el pez por la boca muere. Entonces puedes decir que no, pero el acto discursivo, digamos que te delata. El acto discursivo es quien nos da la pauta para ubicar en un determinado intragrupo a un participante en estos foros. Esa categoría yo la obtuve de Duverger porque él habla de los partidos políticos como organización y cómo están integrados, ¿no? Entonces el activista, el simpatizante, etcétera, y un montón de categorías. Por eso es que hablamos de los simpatizantes que pertenecen a un determinado intragrupo. Y aquí en estos foros se configuran a partir de una declaración de Ricardo Anaya, que política. Y entonces aquí la gente que se interesa en esa noticia
pues en ese momento, porque así funcionan los medios de comunicación, acuérdense de la teoría de usos y gratificaciones, como así funcionan, entonces les llama la atención y luego le entran son usuarios recurrentes de YouTube, por ejemplo, y en algún momento, pues YouTube también tiene un control sobre el tipo de videos que te ofrece cuando tú abres la pantalla por primera vez. Entonces te ofrece una línea de noticias, una línea de deportes, una línea del bien, etcétera, una línea del coronavirus. Lo primero que le aparece a uno ahí es esto. Entonces es como la oferta de entrada que tiene YouTube. Y una de esas ofertas, pues son noticias que tienen los medios de comunicación, los medios tradicionales de comunicación, como canales a través de los cuales intenta una audiencia de usuarios de YouTube. Entonces tenemos ahí todos los periódicos y todas las radios y todos los canales de televisión tienen un canal en YouTube que también tiene como ese propósito, el de captar a las audiencias para su propio canal y sus propios productos a través de YouTube. Entonces hay una interrelación entre medios de comunicación. O sea, Internet es la plataforma, es la red, pero digamos que aquí estamos hablando de canales de YouTube, en donde un medio va integrando sus propios contenidos, ¿no? Entonces, la ventaja o el atractivo que tiene para las audiencias, en el caso de los canales de YouTube, es que ellos pueden participar, pueden opinar con respecto del video o del contenido, ya sea audio, video o música, etcétera. Pueden opinar al respecto de ese video. Pero el foro no se limita a eso, sino que también los participantes pueden opinar sobre una opinión. Es decir, pueden discutir con otro usuario, con otro forista, con otro participante. Y igual también pueden utilizar las mismas estrategias en contra de otro participante. Le pueden endilgar un mote, lo pueden descalificar, lo pueden insultar de mil maneras, pueden vender la imagen de alguien, pueden intentar dañar la imagen de alguien. Ya sea del objeto central, en este caso pues Ricardo Anaya es el objeto central del intragrupo RAC, así le puse, del intragrupo de Ricardo Anaya, objeto central del intragrupo AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay una polarización, aunque también, y aquí viene lo interesante de la investigación cualitativa, encontramos un intragrupo que se dice que no tiene ningún partido ni simpatía por alguno de los personajes en esta trama. Ellos dicen, yo no soy ni de AMLO ni de RAC. Solo soy un ciudadano independiente y no estoy de acuerdo con esto o te insulto porque me molestas, ¿no? Bueno. En este resumen, en este documento se presenta una explicación teórica fundamentada sobre la diversidad de estrategias discursivas utilizadas por internautas en foros mediados por Internet en el contexto de las elecciones federales intermedias del 21 en México. Es en el contexto de las elecciones intermedias porque este video con el que es propagandístico, con el que Anaya dice que regresa a la política, lo hace en ese contexto precisamente. O sea, cuando estaban por iniciar las elecciones, ¿no? De la elección federal del 2021. Los datos que se recaban proceden de 10 foros de discusión con motivo de un video promocional difundido por Ricardo Anaya, es candidato del PAN a la presidencia de la República en el 18 y en el que anunciaba el 21 de septiembre del 2020 su retorno a la actividad política. Esta es una conclusión muy preliminar, ¿no? Para este resumen, pero ahorita les voy a mostrar unas conclusiones ya más en forma que son ya de una versión posterior. Se concluye que las estrategias discursivas de estos agentes que se realizan en un determinado contexto, espacio, tiempo, agentes, participantes, medios de comunicación, ahorita lo explico, desde una perspectiva del propio sistema de creencias a las que se adscriben, el intra o extragrupo al que se encuentran vinculados de manera o explícita, dirigido a un interlocutor,
dirigido a un interlocutor del intra o extragrupo, se inclinaron por utilizar, estos son los actos discursivos o las estrategias discursivas. Son actos discursivos. La acusación, el motejado, el albur, la adjetivación negativa, la equiparación, la exigencia, la burla, la ironía, la procacidad, entre otros. Y el papel, digamos que axial en la categorización axial, como actos centrales, aparece el insulto y la delación. Esta ya la cambié. O sea, aquí puse la acusación, pero no es acusar, sino más bien es delatar. Hay todavía habría que afinar muy bien esa propiedad. Digamos que bueno, aquí rápidamente, pues lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? La diferencia entre los distintos enfoques. Este es del texto de Sampieri, pero pues están muy bien ahí, están bien expuestas, ¿no? Como las categorías que hacen la diferencia entre los distintos enfoques. Y rápidamente, por ejemplo, les comentaba que características del enfoque cualitativo explora los fenómenos en profundidad. Ahorita vamos a ver por qué. Se conduce básicamente en ambientes naturales, básicamente, ¿no? Existen otras fuentes de datos que no necesariamente proceden de la interacción cara a cara de los actores. Los significados se extraen de los datos y no se fundamentan en estadística. Los significados extraen de los datos quiere decir que no hay una propuesta previa de construir una variable para luego medirla con la realidad, sino que más bien directamente de los datos nosotros vamos sistematizando y organizando esa información para construir el significado. Y el significado, pues es que es una palabra que va y viene, que se utiliza mucho en investigación cualitativa. El significado es que nosotros debemos de comprender qué es lo que un actor dice, qué es lo que nos quiere decir. Esa es una de las preguntas que permanentemente, cuando realizamos análisis cualitativo de datos, estamos dándole vueltas y vueltas. ¿Qué es lo que me quiere decir? Porque pues un montón de palabras, pero ¿qué es lo que me quiere decir? Y ahí es donde nosotros llegamos al significado. Ahorita les voy a mostrar algunos. No se fundamenta la estadística. Otro elemento, o sea, no hay un muestreo. Bueno, hay muchos tipos de muestreo en investigación cualitativa, pero no es un muestreo estratificado, probabilístico, por conglomerados, etcétera, que me permita generalizar. Aquí sí hay un muestreo, pero tiene que ver con el interés del investigador. El proceso es inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades y no tiene secuencia lineal. El enfoque cuantitativo tiene una secuencia lineal, el enfoque cualitativo no. Ustedes pueden regresar a la etapa anterior de la investigación. Es que esta entrevista no quedó bien, entonces vamos a regresar a hacerla. O este muestreo creo que no va a dar resultado, entonces regresamos y diseñamos un muestreo distinto. Es recurrente porque va y viene, puede ir y venir entre etapas, y es inductivo porque nosotros construimos las aplicaciones directas a partir de los datos. O sea, no vamos de la teoría, primero de la teoría se derivan algunas hipótesis y luego de ahí cierto tipo de variables que se van a medir, una estrategia de levantamiento de datos y luego la medición y luego el análisis de los datos. No es al revés, más o menos un poco al revés, ¿no? Porque nosotros vamos y hacemos una entrevista y la analizamos y regresamos y hacemos otra entrevista y la analizamos, y eso es lo que dice el librito. Aunque muchos investigadores cualitativos utilizan una etapa de su proyecto para el levantamiento de las entrevistas, y también tiene que ver como con la oportunidad, que tú tengas la oportunidad de entrar a un reclusorio, a un centro de internamiento, a un anexo. Entonces no te tienes chance de entrar aquí durante 3 años, durante un año, ¿no? Te dicen, aquí vas a entrar una semana y todo lo que puedas hacer. Entonces vas y levantas todas las entrevistas que puedas en ese momento. Ok.
Entonces, los marcos referenciales interpretativos son es un elemento muy importante, ¿no? Porque son como el marco de referencia es como las pautas que va a seguir un investigador y que son un referente muy importante a lo largo de su proceso de investigación. Entonces, los marcos referenciales interpretativos son acercamientos que se fundamentan en diversas corrientes teóricas de la sociología, la psicología, la antropología, la lingüística, etcétera, que muestran la realidad subjetiva y la realidad social íntimamente relacionadas, donde se inscriben las conductas y acciones humanas. Entonces, cada uno son como unos 10 marcos referenciales interpretativos, y entonces cada uno de ellos tiene referentes que vienen de la sociología, de la lingüística, pero tienen pero son una versión. Entonces, cada uno de ellos tiene sus particularidades. En una investigación sí puedes adscribirte a alguno de ellos y quizá un híbrido, pero en la línea general de tu trabajo sí debe haber como una carga a estos marcos referenciales, es decir, una alusión a este tipo de marcos referenciales, y a veces es investigación cualitativa y es inductiva, etcétera, etcétera, pero siempre tenemos referentes de quién propone la teoría fundamentada, qué le subyace a la teoría fundamentada, de dónde viene, qué le subyace al enfoque cualitativo, cómo funciona, cuál es la idea de que nosotros estamos utilizando enfoque y no otro. A su vez, estos acercamientos parten de la producción de producciones históricas distintas, como el constructivismo social, la etnolingüística, etnografía, la fenomenología, la búsqueda de interpretaciones y significados, así como el uso de diversas técnicas de recolección y análisis de información, como la observación, lo que les comentaba hace un momento. Ya les había comentado que hay una gran diversidad de datos que se obtienen para una sola investigación cualitativa, pero también podemos utilizar diversas técnicas de recolección de datos, ¿no? O sea, sí podemos hacer entrevistas, pero también podemos hacer una investigación documental y también podemos utilizar, no sé, Internet de datos, acceso, te permite tener acceso a una gran diversidad de datos, ¿no? Es una gran ventaja que tenemos hoy en día, que no teníamos. Ahora, a través de Internet, pues tenemos acceso a bibliotecas, tenemos acceso a videos, tenemos acceso a foros, a debates, a los diarios de debates de la Cámara de Diputados, senadores, etcétera. Tenemos un montón. Por ejemplo, los audios. Hay muchas entrevistas que tienen, por ejemplo, las radios y por sus páginas de Internet. Entonces, si tienes en mente hacer una investigación sobre los contenidos X de cierto tipo de programas, pues los puedes encontrar, ¿no? En los podcasts o en los mismos canales de YouTube o de Facebook, etcétera, ¿no? Un montón de videos de Facebook. Para quienes estudian comunicación, sobre todo, ¿no? Y para cualquier disciplina de ciencias sociales, ¿no? Entonces, también la observación participante, las entrevistas individuales o grupales, el análisis de los textos y testimonios, la historia de vida, o bien la combinación de estas con herramientas derivadas de la estadística. Hay también una técnica que se llama la autoobservación, que es muy importante. Es una técnica de recolección de datos que está cobrando relevancia y que... Buen día. Su cama, 2 horas haciendo el pie rico. Las chicas en su favorito, wow. Todas dicen que me aman. Todos me quieren en su cama. La tengo en 4, quiere que la ropa, quiere maltrato, mi bicho se monta. Es una loca, no se controla. La quiere su boca para ella sola. Se viene conmigo, me gustan los novatos. Quiere que la apoye en el patio de su casa. Cuando el derecho es que cada rato salga de la uni, apoyamos en el acto. Pide contacto, pide contacto, pide contacto, pide que vayamos cada rato, 2 horas haciendo el pie rico.
Las chicas son su favorito, wow. Todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. 2 horas haciendo el pie rico. Las chicas son su favorito, wow. Todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. Dicen que me aman y les creo. Dejaron a sus novios porque se los feo. Hacemos fantasías, cumplo sus deseos. Escúchame, mira, con su madre. Dándole al meneo. Es todo para ella. Todo el día es una para mi golosa. WhatsApp, Bota mi esperma porque dicen que sabrosa. Su nombre no atiende, no atiende mi tramposa. Porque me chupando toda mi garganta. Acto, pide contacto. Acto, pide contacto. Acto, pide contacto. ¿Puede cancelar la sesión? Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. También. Sí, ya. Bueno, es parte del proceso, ¿no? Lamentablemente tenemos este tipo de personas que, bueno, de una manera irresponsable, ¿no? Pero bueno, se permite la tolerancia. Adelante, Ignacio. Sí tienes, Miguel, tú sí tienes el control para el acceso, ¿no? Sí. De los participantes. Sí, no hay problema. Es que no lo encontraba aquí en el chat, por eso no lo podía borrar. Pero bueno, gracias. Seguimos adelante. Muy bien. Vamos con los marcos. Marcos interpretativos. Bueno, en el caso, y ahora hablando de la teoría fundamentada, pues la teoría fundamentada es uno de los marcos, de estos marcos referenciales interpretativos. Ahí va. Bueno, es uno de los marcos referenciales interpretativos y esta pues también se le conoce como Grounded Theory. Surge en el 67 y fue propuesta por Glasser y Strauss en este libro. El planteamiento básico de esta postura de investigación en las ciencias sociales consiste en que la teoría se elabora y surge de los datos obtenidos en la investigación y no como tradicionalmente se hacía en el sentido inverso. Por una separación posterior, ellos se separan y surgen 2 corrientes importantes, ¿no? 2 corrientes por ejemplo, para Glasser, las redes y las categorías y las relaciones entre categorías ya tienen una matriz en la que se relacionan. Pero para Strauss no, él dice que las redes de relaciones entre categorías se deben ir construyendo de acuerdo con lo que emerge, de acuerdo con la manera en la que van emergiendo de los datos. Y entonces esa es una de las diferencias, ¿no? Metodológicas entre uno y otro. Y dicen que esa fue pues, la separación, ¿no? O sea, el motivo de la separación de estos investigadores. Bueno, los principios de esta teoría son los que aparecen aquí, ¿no? El propósito es generar o descubrir una teoría, no obstante que se llama teoría fundamentada, y esto es lo que luego confunde a algunos investigadores. O sea, no es una teoría per se. Se llama teoría fundamentada porque va a construir una explicación a partir del significado que tiene un vínculo directo con los datos. Por eso es que se llama así teoría fundamentada, ¿no? Pero no porque existe como una propuesta metodológica, teórico-metodológica principalmente, pero no es una teoría ya existente, sino que nosotros vamos a construir una teoría sustantiva a partir del análisis de los datos y esta teoría, esta propuesta teórico-metodológica nos va a decir cómo es que se podría construir. Las personas que investigan tienen que distanciarse de cualquier idea teórica para permitir que surja una teoría sustentada, fundamentada o enraizada, tiene varios nombres. La teoría se enfoca en la manera en que los individuos interactúan con el fenómeno que se estudia. La teoría propone una relación convincente entre conceptos y grupos de conceptos, o familias y grupos de familias. La teoría se deriva de los datos obtenidos en el trabajo de campo por medio de entrevistas, observaciones y documentos.
El análisis de los datos es sistemático y se inicia desde el momento en el que empiezan a obtenerse. Lo que les decía, ¿no? Hace un momento, la teoría surge de entrevistas, observaciones y documentos. Sí, hay una gran diversidad de observaciones, hay una gran diversidad de documentos y hay una gran diversidad de entrevistas. Pero además aquí se pueden agregar, bueno, que entrarían acá en el caso de los documentos. Les decía, los videos, el audio, las fotografías, las observaciones de distinto tipo, la autoobservación, las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, etc. El análisis de datos sistemático y se inicia desde el momento en el que empiezan a obtenerse. El análisis de los datos se realiza por la identificación de categorías y estableciendo relaciones o conexiones entre ellas, lo que les comentaba hace un momento. Aquí otro elemento importante es la de categoría. La categoría es como hay una cierta similitud con la variable en el caso del enfoque cuantitativo. Entonces, en el caso del enfoque cualitativo, nosotros utilizamos categorías que tienen sus propiedades y dimensiones. Y en el caso de la investigación cuantitativa, utilizamos variables que tienen un nombre y que tienen una escala. Es algo muy parecido. Pero digamos que el uso, la manera en la que se utilizan en la explicación es diferente. Bueno, el análisis de los datos se realiza por la identificación de categorías, estableciendo relaciones o conexiones entre ellas. Se realiza obtención adicional de datos basada en los previamente obtenidos. Los conceptos se desarrollan gracias a la comparación constante con los datos adicionales. La obtención de datos puede detenerse cuando surgen nuevas conceptualizaciones. El análisis de datos incluye la codificación abierta, axial y selectiva, y la teoría resultante puede presentarse dentro de un marco narrativo o como un grupo de proposiciones. Entonces, esto es importante también, porque cuando ustedes encuentren un artículo cualitativo lo van a encontrar así. Puede presentarse dentro de un marco narrativo o como un grupo de proposiciones. Entonces, lo que yo hago es mostrar los resultados. Choche, chupa el pico, maricón culiao, toma, conchetumare, chancho culiao. Adelante, ya lo quitamos. Sí tiene un léxico florido como el que analizamos nosotros acá. Bueno, metodología. En este trabajo hemos utilizado los supuestos teóricos metodológicos del enfoque cualitativo, y en particular de la teoría fundamentada o pattern theory, también le llaman así, como uno de los marcos referenciales interpretativos relevantes cuyo propósito será el de comprender el significado de los fenómenos sociales. Los datos que se construyeron para este análisis proceden de los foros escritos que se formaron en 12 canales de YouTube. Fueron el de Imagen Noticias, La Octava, Campechaneando, Vanguardia MX, El Universal, Milenio, Grupo Reforma, Grupo Fórmula, Noticieros Televisa, El Heraldo de México, Sin Censura TV y Excelsior TV. Con motivo de la difusión de la noticia de que Ricardo Anaya Cortés es ex candidato presidencial del PAN en la elección del 18, retornaba a la política. La noticia aparece ahí en la jornada del 22 de septiembre del 2020. Estos son los datos cuantitativos, descriptivos de la participación en el foro. El número de comentarios, de visitas y de suscriptores de cada uno de los canales. En Excelsior, Sin Censura, y entonces el mayor número aquí lo importante pues era el número de visitas y de comentarios, ¿no? Porque es como un indicador del interés que las personas pueden tener, más allá del número de suscriptores, porque pues ya saben que hay quienes dicen que se inflan, hay quienes dicen que depende pues, del interés del canal, de los bots que son muy comunes, que se pueden hasta los podemos identificar ahí en el foro, ¿no? El procedimiento mediante el cual se captaron construyendo los datos para esta investigación fue el siguiente. El procedimiento: se seleccionaron los canales de YouTube que ocupaban los primeros 12 lugares en el rubro de número de visitas,
De entre los que publicaron la noticia El retorno de Ricardo Anaya, se recabaron los 12 foros escritos que construyeron los participantes que visitaron el sitio motivados por la noticia señalada, se prepararon para su categorización y debido a que se trataba de una gran cantidad de datos, procedimos a segmentar los documentos primarios en 120 archivos que para el procesador de palabras a través del procesador de Word, ¿no? Todos se hicieron archivos porque eran archivos muy grandes, entonces para poder ubicarlos mejor, organizarlos y trabajarlos con Atlas sí, se hicieron archivos de 60 páginas. Entonces fueron 60 páginas por 120 archivos. Se eliminaron datos adicionales propios del formato de este foro, en particular la antigüedad de los comentarios, el número de personas, se arreglaron, ¿no? Es decir, y este es el proceso de construcción de los datos. O sea, cuando un investigador cualitativo hace una entrevista, la graba, la transcribe y utiliza un determinado formato de transcripción, está construyendo sus datos. Se agregaron los emoticones originales con los que se complementan los mensajes de los usuarios porque no aparecen cuando tú los pones en otro soporte. Se organizaron las conversaciones en comentarios y respuesta a los comentarios con el propósito de conocer su contexto, las emisiones y destinatarios de cada uno de los casos. Con respecto al análisis o precisión mediante la técnica de la categorización abierta, axial y selectiva, lo que les comentaba hace un momento, que es un principio de la teoría fundamentada, propiedades y dimensiones, que consiste básicamente en la identificación de un fenómeno al que se le asigna un nombre, que por este hecho se convierte en una categoría, las cuales fueron organizadas en familias y superfamilias de categorías. Este es un ejemplo de un archivo, de un documento básico. Ahí está, este es el número 1, foro de YouTube, sobre la nota del regreso de Anaya, del Universal. Este es el documento 1 del Universal. Y así es como quedan. Esto es lo que se analiza en el Atlas. Esta es la noticia.
Este es el foro. Ahí lo ven. Y en las propuestas del lado derecho, esta es la carátula del portal de YouTube y el canal, ¿no? Las fuentes de datos, las fuentes de datos, bueno, la adscripción ideológica y antecedentes del PAN, la adscripción ideológica y antecedentes de Morena, los debates presidenciales del 18, resultados de las elecciones federales del 18, acontecimientos de la esfera de la política y funcionamiento de las redes sociodigitales. Este es el proceso de categorización. Aquí en la columna, en la primera columna, el fragmento arquetipo que el 062 de Julio Anguita Parrado, y él expone José Ramón López Obrador, el trivago mayor, que llevó a parir a su chaira a Estados Unidos. No se te digo, no tienen progenitora, odian a los fifís, pero se mueren por vivir como ellos. Doble lenguaje. Pues nada más un ejemplo, ¿no? Porque se comprendería mejor si ahorita lo vamos a ver ya en su contexto, pero solo lo utilicé para ejemplificar cómo ocurre este proceso de análisis. Entonces, la segmentación, se fragmenta el texto, el mismo texto, pero por significado o por contenido, en la columna 2. En la columna 3, el significado, es decir, ¿qué significa eso que me está diciendo ahí? José Ramón López, el hijo mayor de AMLO, viaja mucho. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice José Ramón López Obrador, es el trivago mayor. Se llama José Ramón López Beltrán, pero aquí el actor, el participante se confunde porque cree que se llama igual que el padre. Está hablando del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que se llama José Ramón López Beltrán. El hijo mayor de AMLO viaja mucho. Nada más los voy a ejemplificar con uno para no darle muchas vueltas. Entonces, José Ramón López Obrador es el primer fragmento. El significado que es el que aparece en la columna número 3. José Ramón, el hijo mayor de AMLO, viaja mucho. Y la categoría, es decir, ¿qué es lo que hace con este segmento, con este fragmento en particular el participante? ¿Qué hace? Delata, moteja e insulta. Eso es lo que hace. Él está delatando al hijo de Andrés Manuel López Obrador, porque viaja mucho, lo denuncia. Aquí sí, ¿no? Sigo todavía con el pendiente de si lo delata o lo denuncia. Es que ya se estaba discutiendo sobre los viajes de Anaya y sobre su vida en Estados Unidos y que los hijos de Anaya vivieron en Atlanta y que se dieron la gran vida. Entonces, una manera de Anguita Parrado de contrarrestar el daño de la imagen de Ricardo Anaya es dañando ahora la imagen de un objeto central del intragrupo de López Obrador, y lo hace de esta manera. ¿Cómo lo hace? Delatando, motejando e insultando. Entonces, hay una estrategia analítica que nos dice que hay cuatro vías en el discurso político que a través de nosotros podemos identificar. Primero, que se trata de un discurso político, que se trata del discurso ideológico, y que nos dice qué es lo que está tratando de hacer alguien. Aquí, Julio Anguita Parrado lo que está tratando es de hacer énfasis en las cosas malas del otro. Y además aquí nosotros también encontramos, y tenemos que agregar como al análisis y a la explicación teórica, agregar que le subyacen a las creencias y a los sistemas de creencias antivalores. En este caso, lo que nosotros estamos observando es que para las creencias que tiene Anguita Parrado con respecto del intragrupo AMLO, son antivalores. Lo que nos está diciendo aquí es que también tiende a ser dispendioso, a gastar más de lo que tiene, porque de eso se acusaba a Ricardo Anaya.
Entonces, en el número 2, por ejemplo, delata, moteja, insulta. En el 1, delata, moteja, insulto. En el 3, desaprueba. En el 4, delata, insulta y desaprueba. En el 5, delata, desaprueba y moteja. En el 6, delata y desaprueba. Y en el 7, delata y desaprueba. Por eso es que se vuelve la delación como un elemento fundamental en el discurso político, en el discurso ideológico en la esfera de la política. Yo te voy a delatar. Y lo voy a hacer y voy a utilizar una diversidad de estrategias para delatar. Pero también voy a, dañar la imagen de alguien a través de la delación, del insulto y del motejado, por ejemplo, ¿no? Esa es la manera en la que nosotros, si queremos dañar la imagen, pues le vamos a poner un apodo grotesco, un apodo grosero, un apodo que dañe su imagen. Si queremos dañar la imagen de alguien, pues lo vamos a denunciar, lo vamos a delatar. Si queremos dañar la imagen de alguien, lo mostramos como un tonto si le hacemos un albur, ¿no? Y así sucesivamente. Esas son las estrategias discursivas en la esfera de la política. Y aquí tenemos el resultado del análisis, es la conversación completa de este fragmento que les mostré ahí. Julio Anguita Parrado aparece aquí en el números 0062 y 063 en el cuadro derecho. Y así es como se da la conversación. Se inicia con la participación del 021 de Edwin Cigarroa. Necesita más dinero para tener esa familia como Danusa. Ahí inicia la conversación. Y todas las otras, hasta 046, responden al primer contenido, a la primera emisión, se le llama también, de Erwin Cigarroa. Necesita más dinero para tener a su familia como Danusa. Entonces, y nos vamos con cada uno de los fragmentos, por eso también se dice, ya con esto termino, que en investigación cualitativa y en teoría fundamentada, el análisis es en profundidad. Esto es lo que significa. Nosotros vamos analizando en profundidad, parte por parte, cada uno, por ejemplo, de este primer fragmento de solo uno de los foros, pero con el que se ejemplifica la manera en la que se utilizan las estrategias discursivas de los. Y aquí ahora tenemos la manera en la que se va dando y la relación que existe entre las personas que participan en el foro. Este es el orden de las intervenciones. Y este es el resultado del análisis. Cómo aparece ya en un artículo, cómo aparece en los resultados de una investigación, aparece así como lo ven aquí. En este mensaje que Cigarroa dirige a todos los integrantes del foro tiene la forma de la delación, porque en él se expone lo que desde su punto de vista son las razones por las cuales este personaje ha retornado a la política, porque necesita más dinero para tener a su familia viviendo cómodamente en USA. Yo hice la división ahí porque esto procede pues, de las reglas de transcripción de Jefferson. El significado de este mensaje podría ser el siguiente. Rack retorna a la política porque necesita un empleo que le permita ganar suficiente dinero como para mantener a su familia como en Estados Unidos. Ese es el significado. Lo que dice el participante, necesita más dinero para tener a su familia como denuncia. ¿Por qué lo dice? Bueno, lo dice porque hay un contexto, porque hay unos antecedentes y porque tiene un conocimiento sobre lo que en el pasado hizo Ricardo Anaya en su mundo de la vida cotidiana con su familia, ¿no? De llevarlos a vivir a Estados Unidos, de que sus hijos aprendieran inglés. Eso dio la vuelta al mundo. Bueno, a través de los medios, de quienes están interesados, ¿no? Así las creencias que subyacen a este acto discursivo de la delación serían: Ricardo Anaya retorna a la política por dinero y Ricardo Anaya tiene a su familia viviendo en Estados Unidos. Los antivalores que se desprenden de ellos serían el pragmatismo, porque busca un cargo político por dinero, y pro-estadounidense, porque tiene a su familia viviendo en Estados Unidos. Por su parte, la estrategia global en la que se inserta este mensaje es la de hacer énfasis en sus cosas malas, de Ricardo Anaya. Teun Van Dijk es el que propone un cuadrado, propone 4 estrategias
que se observan permanentemente en la discusión ideológica. Y una de ellas es hacer énfasis en las cosas malas de una persona, de un grupo, de un partido, de una institución. La querrá a su familia viviendo en Estados Unidos, probablemente que se haya establecido a partir de la noticia de que su familia radicaba en una zona exclusiva de la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos en América, mientras él fungía como presidente nacional del partido Acción Nacional. Aquí le dejamos porque se nos acabó el tiempo, ya llegamos a 1 hora. Adelante, si tienes conclusiones o 5 minutos más. Ok. Entonces ya más bien concluyo, porque el análisis de los siguientes fragmentos aquí va apareciendo y tiene como la misma estructura del relato. No creo, él es muy preparado. O sea, aquí viene un participante que intenta contrarrestar el intento de dañar la imagen de Ricardo Anaya. Otra cosa que es importante y que debemos todavía pues discutir con los teóricos de los actos discursivos y de hacer cosas con las palabras, es que a mí me da la impresión, después de este análisis, de que con los actos discursivos no hacemos cosas, sino que intentamos hacer cosas. Eso yo creo que es lo interesante de una precisión teórico-metodológica, ¿no? Porque estoy aquí, no lo creo, él es muy preparado, no se hace envidioso, se refiere a Ricardo Anaya. No lo creo. Ricardo Anaya es muy preparado y tú no deberías de ser envidioso, es una recomendación. Entonces hay distintos actos discursivos que se integran y actos discursivos múltiples, pero con los que se intenta hacer algo y que son muy limitados. Otro elemento también que entra en las conclusiones es que este tipo de actos son muy limitados porque se encuentran en un foro en donde pues unas cuantas personas se involucran en una conversación y se descalifican o intentan dañar la imagen de los objetos centrales. Es muy limitado pero por otra parte también hay una teoría de la comunicación que nos dice usos y gratificaciones, que nos dice que las personas se exponen a este tipo de contenidos porque obtienen una gratificación y se exponen y además intervienen en este tipo de foros o de conversaciones porque obtienen una gratificación. Y esa gratificación no es más que la posibilidad de decirle a alguien a lo que piensas abiertamente, porque los foros son anónimos. Entonces tú puedes decirle lo que quieras, igual que los colegas que ahorita se metieron a recordarnos a nuestras jefecitas. Ellos son anónimos y su mensaje es limitado, es muy limitado, porque se limita apenas a un pequeño foro en el que nos encontramos ahorita, que es un foro verbal, no es escrito. Nos encontramos en un foro en el que igual, pero esa es la gratificación que él obtiene. Una persona que entra a un foro para insultar a los demás. Esa es una gratificación que obtiene, porque eso no lo puede hacer en su mundo de la vida cotidiana cara a cara. Es lo mismo que ocurre con los foros. Con estos foros por escrito, las personas no pueden insultar a alguien cara a cara porque esto tiene consecuencias más graves. En el caso de los foros, pues tiene consecuencias porque se la mientas a alguien y el otro te la va a regresar. Eso es todo esa es la consecuencia que podría tener. Y que te insulten o que te humillen o que te delaten, sí. Pero se queda en el ámbito discursivo. Se queda y ahora pues se queda por escrito en este caso, pero hasta ahí llega, es decir, las consecuencias y si nos vamos a la racional, en este cálculo de costo-beneficio, pues el beneficio es la gratificación que una persona obtiene y entonces el costo pues es entrar en internet y es catártico, ¿no? Porque las personas
ahí bajan el estrés, ¿no? Porque dicen todo lo que en la vida cotidiana no le pueden decir a alguien. O sea, a tu esposa no le puedes mentar la madre porque se la mientas, ella te da con el sartén. Pero aquí sí, en un foro de este tipo sí lo puedes decir y no pasa nada. O sea, no más que te la rayen a alguien por escrito de nuevo, ¿no? Que te la manden de regreso, pero hasta ahí llega. Y otro, esta es una respuesta para Leo MD. Sí es maestro, pero en lavado de dinero, qué lerdo eres. Y entonces aquí ya la retoma contra el otro informante, no contra Naya. Y hace referencia porque el otro, en el video, y aquí están los referentes, ¿no? Cómo es contextual. ¿Por qué dice si es maestro en lavado de dinero? ¿Qué lerdo eres? Si es maestro, porque en ningún momento ninguno de los otros participantes ha dicho que es maestro. Lo que dice que es muy educado. Lo que pasa es que Anaya en su video dice que es maestro. Él estuvo dando clases en una universidad. Entonces, por eso leo MD para contrarrestar. Dice, irónicamente, sí es maestro, pero en lavado de dinero. Y tú eres un tonto. Y los emoticones que aparecen ahí al final sirven pues para burlarse y para descalificar lo que que el otro está diciendo. Y así, y entonces este es el último, es un poquito más largo, por eso lo puse ahí hasta el final. Es donde, donde se denuncia, ¿no?, a José Ramón López Obrador o López Beltrán como el tribago mayor que llevó a parir a su chaira a Estados Unidos. No, si te digo, no tienen progenitora, odian a los fifís, pero se mueren por vivir como ellos, un doble lenguaje. Entonces, esta es muy interesante porque este fragmento es muy interesante porque aquí hay que explicar qué significa el tribago mayor, hay que explicar qué significa una chaira, hay que explicar qué significa que no tengan progenitora, hay que explicar qué significa que odian a los fifís, hay que explicar qué es lo que significan los fifís, porque bueno, pero se mueren por vivir como ellos. O sea, ¿quiénes son los fifís? Ah, pues los fifís son los ricos. Y los chairos, no, pues los chairos son los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué es un chairo? ¿Y qué es una chaira? Ah, pues una chaira es un instrumento que sirve para afilar cuchillos. Pero al mismo tiempo, en el argot del lenguaje de la vida cotidiana del mexicano, la chaira es una chaqueta. Y una chaqueta es una masturbación. Por eso como la similitud que tiene la chaira de subir y bajar un cuchillo con la manera en la que una persona del sexo masculino se masturba, subiendo y bajando. Y esa es la similitud que tiene, y por eso es que les dicen chairos, ¿no? Porque tienen una connotación de superficial, de inútil, eso es como la idea, ¿no?, que tiene al asignarle un mote de ese tipo, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, que utilice tribago, fifís, chairos, etcétera. Eso es utilizar un mote pero con el propósito de dañar la imagen de alguien. O sea, no le pones un mote cuyo significado vaya para mejorar la imagen, para salvaguardar la imagen. No le dices AMLO, o no le dices el peje, le dices el cacas, porque quieres dañar su imagen, ¿no? Esta es la red. 3 minutos, estimado. Sí. Entonces, todas las, digamos que, cuando menos las investigaciones cualitativas de teoría fundamentada requieren de una red que vincule las categorías con las que estás trabajando. Entonces, el sistema de creencias es una superfamilia, y las familias que están aquí abajo, el intragrupo RAC, el intragrupo AMLO y el intragrupo sin partido político, ellos tienen sus formas, cada uno ahí digamos que las estrategias son las mismas, aunque el contenido es el que va haciendo la variación. O sea, todos intentan dañar la imagen de todos,
todos intentan insultarse. O sea, todos intentan dañar la imagen de todos insultándose, por ejemplo, pero unos se insultan de una manera y otros se insultan de otra. Y es aquí donde vienen las dimensiones de cada una de las categorías. Entonces, cada una de esas categorías, de las que aparecen abajo de las familias, tienen una definición y una escala en la que aparecen. RAC es un ridículo, porque se le denuncia y denuncia a alguien que pertenece al intragrupo AMLO, que si es un delincuente, si es desvergonzado, si es corrupto, si es deshonesto, si es ambicioso, si es pro-yanqui, si busca fuero, etc. Entonces, los miembros del intragrupo AMLO pues están denunciando, están delatando, denunciando que el objeto valorado central del intragrupo RAC es Ricardo Anaya y tiene esas características. Bueno, entonces ya, las conclusiones más o menos ya se las dije. Y esto sería Muy bien. todo por hoy. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos y todas por su paciencia. Bueno, pues es parte de todo esto de lo que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad. No sé si existe algún comentario, alguna pregunta aquí para nuestro investigador de hoy, Ignacio Camargo. Bueno, aquí dejaron una que dice: trolear no es un delito. Bueno, pues sí, ya lo mencionó Ignacio, ¿no? Tiene un contexto, etcétera. Y bueno, no sé si tengan algún comentario. No, y lo que comentaba Miguel, trolear no es un delito, pero a ver, troleate a alguien cara a cara. Sí, claro, es otra cosa. Entonces aquí ya la cosa. Sí, algo que menciona. Para nuestro colega que ha escrito 500,000 veces que trolear no es un delito, pues no es un delito. Pero tú troleate a alguien que es más fuerte que tú, que es más ágil, más rápido y más violento, y la cosa se te va a poner fea, colega. Bueno, hago un resumen muy breve. Si alguien desea tomar la palabra con toda confianza, Ignacio resaltó ubicar la fuente de los datos, por un lado. Después nos habla de manejar la gran diversidad de datos, audios, videos, foros, diarios, fotografías, pero una cantidad de datos. Trabajar con la teoría fundamentada para intentar hacer un muestreo de grandes bloques de información y después de una selección. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice en el votante, con la política, la construcción social, la ideología, la subcultura de su visión hacia personas, en este caso hacia candidatos. Y también nos habla de estos actos discursivos, que citó correctamente, bueno, es un autor muy citado, Jesús Ibáñez, ¿no? El pez muere por la boca. Me parece una cita fabulosa para este caso. También nos habla de qué es lo que me quiere decir esta información. Y los marcos referenciales, ya lo aclaró. Y bueno, al final la fragmentación, la segmentación, los significados, las categorías para construir este proceso de investigación, que en este caso es dañando la imagen de un grupo, de un actor, y concretamente dañar la imagen política, ¿no? Con estas creencias, valores, antivalores, entre otros puntos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy, muy interesante, con técnicas de investigación que se utilizan desde una perspectiva mixta también. Se intentan utilizar diferentes métodos y diferentes procedimientos concretos, ¿no? Alvise tiene un comentario, alzó la mano por acá. Adelante, Alvise. Sí, gracias, Miguel. Felicidades, doctor Ignacio, justo por toda esta presentación que nos dio. Realmente un tema muy contemporáneo, sin duda, inclusive lo vivimos en carne propia en esta presentación, en este momento.
Mi pregunta básicamente es, ¿usted qué lectura le da a la sociedad actual, contemplando justamente que si anteriormente, cuando no existían las redes sociales, los partidarios de algún partido político se reunían en asambleas y ahí sí habían consecuencias? O sea, ahí sí, si de pronto lanzabas la piedra, muy probablemente no solo te respondían, sino que también te sacaban del partido, probablemente. Actualmente, en este tipo de foros, donde tú puedes aventar 300 piedras y claro que otro tipo te va a responder con vejaciones o de manera educada y bien argumentada, eh, entonces, ¿qué tipo de ciudadanos somos, de ciudadanía estamos en este momento? Si ahorita los foros que se han vuelto las nuevas arenas políticas, pues no tiene consecuencia justamente el hecho de lanzar un vituperio justamente. Esa es básicamente la pregunta, ¿cómo se llama? Es decir, ya no, somos una ciudadanía que ya la responsabilidad política pues pasa como un nivel secundario, terciario, porque yo puedo decir cualquier cosa, usted me responde y hasta ahí queda, no van a haber más consecuencias, ¿cómo se llama? ¿Qué lectura tiene usted? O sea, ¿estamos muy mal entonces o al contrario, estas nuevas herramientas nos vuelven grandes grandes debatistas? ¿Cómo se llaman? O sea, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene después de toda esta investigación que llevó a cabo? Ignacio, te propongo leer la otra pregunta y ya la puedes contestar ahí. Profe, yo quisiera interrumpir, perdón, nada más para Sí. completar lo que dice el vice y no regresar ni irnos. Es así nada más. Del planteamiento que dice el compañero, yo también quisiera saber si dentro de sus consideraciones no está el simple hecho de que es un cambio en la forma de hacer política. Nada más. Ok. Y una pregunta que tenemos en el chat, dice, la voy a leer. Respecto a esta última intervención, me refiero al comentario último, ¿qué nos puede decir el profesor de la diferente significación o no de la información, marco discursivo, frente a las opiniones cara a cara y respecto propiamente del acto del voto? Bueno, pues te dejo esos comentarios, Ignacio. Bueno, mira, yo considero que la participación en los foros, pues es una vía, a través de una vía, y yo digo en esta que muy precaria por el número de participantes que tiene y por la cobertura. Se trata de un medio de comunicación. Yo he dicho que son muy limitados porque somos actores racionales, porque tenemos capacidad agéntica, porque si participamos en este tipo de foros, sabemos que nos encontramos en un determinado contexto, que tiene determinadas reglas. En algunos foros, por ejemplo, no se permite decir groserías, en otros sí. Otros foros están muy pendientes del discurso de odio, por ejemplo, que no se puede decir cierto tipo no se pueden decir cierto tipo de cosas. El discurso de odio es distinto del discurso en la esfera de la política. Y lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es distinta también. Somos actores racionales, somos actores, que poseemos capacidad agéntica, es decir, que podemos intervenir o dejar de intervenir en un curso de acción. Y eso es lo que estamos observando en este tipo de foros. Muchas de las personas que entraron y observaron el video, y algunos decidieron opinar, algunos decidieron participar, otros solo entraron y discutieron, otros, algunos opinaron a favor, otros en contra, etc.
Y creo que no nos estamos, no creo que nos estemos convirtiendo en otra cosa, sino que más bien es un medio que permite interactuar por escrito, cuando menos, ¿no? En el caso de los foros de YouTube. O sea, permite la interacción principalmente con los propios participantes, o sea, interactúan entre ellos. Porque difícilmente, yo les decía, son mensajes muy limitados, porque difícilmente un mensaje de estos va a ser leído por Ricardo Anaya o por Andrés Manuel López Obrador. No los van a leer. Ni siquiera tienen un equipo que se tome la molestia de leer lo que se está diciendo ahí. Quizá tienen trolls, y también depende mucho de los recursos, tienen robots que están participando de manera recurrente y tú los puedes identificar. También para ir contrarrestando, ¿no? Que se repiten y se repiten y se repiten. Se acusan, por ejemplo, que están bien un insulto, que la opinión de alguien la califiques como la respuesta de un autómata, ¿no? También eso incomoda a la gente. Pero no creo lo que sí creo es que la cultura política sí está cambiando. Lo que sí creo es que las estrategias discursivas se van actualizando con la información, con los contenidos, con la manera en la que las personas obtienen hoy en día una gran cantidad de información, sobre todo pues si quieren exponerse a los contenidos, ¿no? Entonces estamos hablando de una categoría de personas que participan en la esfera de la política que están hiperpolitizadas o cuando menos que manejan una gran cantidad de información. A veces errónea, a veces manipulada, a veces con un determinado perfil de principio. Y hay una teoría también en comunicación que nos dice que las personas se exponen a los contenidos de acuerdo con la coincidencia ideológica. Los lectores de la jornada no van a leer el Universal y los del Universal no van a leer la jornada. Quienes son usuarios de YouTube son usuarios de determinados canales. Igual los lectores que tienen sin saberlo, están adscritos a una vertiente ideológica, o sea, por el simple hecho de escuchar lo que se dice y de la manera en la que se dice, ellos van a decidir seguir o no seguir ahí. Algunos de ellos, en el caso del Universal, sí hay personas que se adscriben a una perspectiva ideológica de izquierda y entran a discutir con quienes son de derecha, y por eso se hacen este tipo como de polarización, ¿no? En el discurso ideológico político. Eso es lo que observamos. O sea, casi nadie argumenta nada, solo voy y te descalifico, te insulto, te humillo, te pongo un adjetivo calificativo vergonzoso, te albureo, etcétera, ¿no? Pero y eso es lo que tiene, ¿no? Un foro catártico, que yo creo muy, muy limitado, porque hablando en términos de medios, sumamente limitado. O sea, ya les mostré ahí como los gráficos, ¿no? De las personas que se expusieron a ese contenido, pues es muy bajo. Las personas que opinaron realmente, pues si somos, no sé, 125 millones de mexicanos y participan a través de Internet. Y luego, por otra parte, pues la cobertura de Internet. Ahora también lo estuvimos viendo, ¿no? Con la universidad a distancia que se tuvo que implementar en las universidades públicas en México. Lo que observamos es que hay muchos alumnos que tienen problemas de conexión, que tienen el problema primero de la cobertura y después de los problemas técnicos, porque no todos tienen pues la capacidad, por ejemplo, para ver un video, porque se está cortando, este tipo de conversaciones. Aquí mismo en mi casa falla la conexión en ocasiones, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. Bueno, pues ya se contestaron algunas de las preguntas. No sé si el maestro René López de la Torre tenga alguna pregunta, algún comentario.
él también está trabajando temas de participación. René, no sé si quieras comentar algo, por favor. Sí, claro. Bueno, en este caso, también ahorita lo que se ha comentado y de hecho un poco rescato uno de los comentarios que están en YouTube haciendo referencia esencialmente a, en este caso lo que mencionó Hugo de Anda, es que por ejemplo el presidente ha utilizado el espacio que tiene en la mañanera para denostar a gente dedicada a diferentes actividades. Él inició de manera deliberada la división de la prensa que la apoya y la FIFI es lo que sostiene Hugo de Anda y menciona que ahí se tienen dos niveles diferentes de ataques, el que lanza el personaje investido de su figura presidencial y la que tiene de sus adversarios. En este sentido, digamos un poco recuperando este punto, realmente igual lo que vivimos hace unos momentos, realmente cómo podemos, dentro de un marco de análisis, podemos efectivamente recuperar estas posiciones a pesar de que podrían ser tipificados como troles, o cómo podríamos señalar en un proceso de investigación una identificación de una conversación de interacción de posiciones políticas, digamos, de personas que realmente puedan ser identificadas como reales y cómo podríamos quizá tipificar aquellas que puedan ser como de trolls, ¿no? O como, digamos, cuentas falsas, ¿no? Y esto más que nada en el marco no solamente del escenario actual político nacional, sino básicamente hasta me imagino que podríamos abordarlo en cualquier tema de discusión, ¿no? Sí. Ya sea de participación ciudadana o ya sea, en este caso igual con las próximas medidas que se plantean de reformas estructurales. Ahí cómo podríamos en un análisis identificar estos roles, una persona que podría ser real y cómo podríamos identificar una persona que sí es troll y si eso de alguna manera puede cambiar un poco el escenario de nuestras potenciales variables y esquemas de investigación. Mira, Nacho, una pregunta. Y entramos, sí. Nacho, te leo dos preguntas más y con eso concluimos, por favor. Mira, okay, hay una que dice, ¿qué opinas sobre la forma de Omar MC? ¿Qué opinas sobre la forma más recurrente de comunicarnos política y socialmente hablando a través de la violencia? Y otra pregunta de Nina Montserrat, doctor Ignacio, dice que para poder regular el lenguaje violento en temas políticos, ¿cree que para poder regular el lenguaje violento en temas políticos sea urgente legislar al respecto? Bueno, con eso cerramos, Nacho. Sí. Bueno, primero, y precisamente estamos en esta esfera, en la manera en la que se difunden los contenidos y en la manera en la que nos aproximamos y van configurando nuestras creencias, configuran nuestras creencias, inciden, digamos que tienen, y bueno, pero por otra parte también es muy difícil medirlo, ¿no? Que tú lances una campaña a través de los medios de comunicación, mercadotecnia de la más alta tecnología, pero no sabemos qué efecto tiene. Algo así está ocurriendo. Nosotros lo que podemos observar a la hora del análisis del discurso es el efecto que ya tuvo algo. Es decir, la manera en la que los grupos van configurando sus sistemas de creencias. Y un ejemplo, ahorita lo que comentaba René, un ejemplo es que, por ejemplo, esta idea que vienen manejando, sobre todo los comentócratas, de que ellos son propietarios del discurso en la esfera de la política, de que solo ellos pueden insultar, pueden descalificar, pueden criticar, casi siempre de una manera infundada porque no conocen de políticas públicas, no saben, no tienen los datos de la política pública, y sin embargo ellos insisten
en que pues hay que escuchar, ¿no? Sobre todo radio y televisión. Y ahí hay algo muy triste que me da que está ocurriendo con los medios. Los medios dejaron de ser medios informativos para convertirse en editoriales de 2 horas o de 3 horas. Tú aproxímate hoy en día a un noticiario de 1 hora y es 1 hora en contra del gobierno federal. Bueno, yo me supongo que deben hacer mediciones de la audiencia y deben darse cuenta de que la gente se fastidia de que le estén repitiendo lo mismo. Yo quiero enterarme qué es lo que está ocurriendo y no quiero que me digas cuál es tu opinión con respecto del gobierno federal. Eso podría opinar yo y esa es la opinión que podría tener mucha gente. Ahora, y retomando el asunto, bueno, en el ámbito discursivo y en el ámbito de la esfera de la política, tú puedes criticar al presidente, pero el presidente también lo puede hacer. ¿Por qué no? Esa es mi pregunta. La pregunta sería, ¿por qué no? Porque y ellos, el argumento que tienen es que está utilizando recursos públicos, que son de todos los mexicanos, para criticar a los críticos del gobierno federal. Pues se está tomando la molestia de hacerlo. Digo, en el ámbito, en la esfera discursiva, en esta dimensión de la comunicación, pues no hay reglas. Se ha intentado reglamentar, pero los mismos medios, los mismos comentócratas, pues ponen el grito en el cielo cada que les dicen, oye, si vas a hacer una editorial, tienes que decir que es una editorial. Eso ni siquiera lo quisieron, ni siquiera lo aceptaron. A mí, pues, o sea, alguien que se dedique al estudio de los medios, pues se da cuenta que un programa que se dice de noticias tiene 90 minutos de editorial. Debería decirlo, pero ni siquiera cuando intentaron reglamentar cuando menos ese aspecto, es decir, de los espacios y de los contenidos, de que debe aparecer una etiqueta, porque mucha gente se confunde, ¿no? O se podría confundir. Ese es mi comentario con respecto de cómo, ¿no? los comentócratas ahora intentan, ellos le llaman, no es un relato ni un discurso, sino como la historia, se adscriben y bueno, esto es algo así como la construcción social de la realidad, ¿no? Es que esa es mi función, no tu función, presidente. Tú haz políticas públicas que yo las voy a criticar, porque eso me corresponde. Y si se dan cuenta, este tipo de críticas, pues casi siempre son sobre las rodillas, sin información, sin datos. En realidad casi nunca tienen datos. O tienen datos del propio gobierno, o sea, ni siquiera hacen periodismo de investigación. O sea, hay que escucharlos un ratito y acabas hasta la coronilla porque todos dicen lo mismo. Y aquí ya, bueno, nos damos cuenta que se trata de organizaciones con fines de lucro, que son empresas que tienen un dueño. Y el dueño es un oligarca político-económico que tiene una idea de lo que debe ser una empresa, ¿no? Claro. Bueno, y eso le costó el puesto a Leonardo Curso en algún momento, ¿no? O ahora que tenemos a Adriana Pérez Cañedo, ¿no? En Enfoque Noticias, ¿no? Sí, fíjate que también hay un locutor que también incursionó de Televisa, incursiona en el discurso de odio, que cuidan mucho, es decir, tú puedes despotricar contra el gobierno federal, pero no puedes decir, oigan, Jairos, les toca porque tienen que eliminar a Andrés Manuel. Ese es discurso de odio, y ahí sí ya no se puede. O sea, tú puedes decir que es un tonto, que es un idiota, que es el caca, quieras, pero no puedes decirle a alguien, oigan, vayan y maten a Andrés Manuel López Obrador, porque ya incursionas en esa delgada línea entre el discurso de odio, entre en lo que la ONU identifica como el discurso de odio y lo que es
el debate político y el insulto en la esfera de la política, ¿no? O sea, yo te puedo insultar, pero no te puedo desear la muerte. Y lo corrieron, anda por ahí, no sé cómo se llama ese señor, pero fue un caso muy sonado. Tiene tiene un canal en YouTube por si quieren buscarlo. Claro. Bueno, pues muy buenas temas, muy buenos temas. La verdad es que muy agradecido con Ignacio, el doctor Ignacio, porque pues justamente los temas de la vida cotidiana, de la vida política, de los actores de la política, pues son temas de investigación que están ahí para explicarlos, para darles otra interpretación científica. Y bueno, la verdad es que espero que esta charla, esta participación del doctor Ignacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues haya sido un vínculo de aproximación analítica y un espacio de reflexión sobre los temas que estamos construyendo y que seguramente ustedes con sus trabajos pues van a encontrar ese camino y esa propuesta que desean plantear y sobre todo contrastar en México. Bueno, pues no me resta más que agradecer a la maestría y el doctorado en procesos políticos, agradecer a todos ustedes su participación y agradecer también a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, por este espacio que nos da para compartir el conocimiento. Pues muchas gracias y gracias, Ignacio. Pues un abrazo virtual, un aplauso también virtual por tu charla. La verdad, muchas gracias. Esperemos vernos pronto y esperamos ver tu trabajo ya publicado, ¿no? Ok. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas felicidades, doctor. Hasta luego. Un saludo para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.